Bienvenidas y bienvenidas maestros y maestras. Vamos a desarrollar en esta oportunidad el tema estrategias de aprendizaje a fomentar en el hogar dentro del contexto de esta pandemia. Entrando en materia entonces, nos proponemos como objetivo dar continuidad al proceso de aprendizaje de niñas y niños a través de estrategias fomentadas en el hogar dentro de este contexto. Como objetivo específico también tenemos sugerir herramientas a ustedes que les permita dar continuidad a ese proceso de aprendizaje con las niñas y los niños desde el hogar. Entonces, ¿cómo fomentar la lectura, el aprendizaje en las niñas y los niños desde el hogar? ¿Qué estrategias podemos desarrollar con los padres? ¿Qué estrategias podemos sugerirle a los padres y las madres para dar continuidad en esa cotidianidad de aprendizaje desde el hogar? ¿Cómo vamos a fomentar la lectura y el aprendizaje entonces en niñas y niñas desde el hogar? ¿Qué estrategias podemos impulsar? ¿Qué estrategias podemos desarrollar desde el hogar? Entonces las niñas y los niños aprenden, como ya sabemos, rápidamente cómo hacerlo, así que practicando estrategias que fortalezcan el aprendizaje desde el hogar y sobre todo en este contexto particular en que estamos viviendo, ¿no? Vamos a desarrollar entonces cuáles son esas estrategias que puedo implementar yo madre, yo padre desde el hogar. Así que vamos a invitarles a que podamos revisar rápidamente algunas estrategias que usted maestra y maestro puede recomendar al padre y madre de familia para que pueda trabajar con su niña y niño desde el hogar. Una de las estrategias es hable con sus niñas y sus niños. 2, fortalezca el aprendizaje desde las tareas del hogar. 3, cante con las niñas y los niños. El canto es una estrategia muy buena que puede implementarlo desde el hogar. No importa qué canto sea, lo importante es que a través del canto usted va a desarrollar esas habilidades con las niñas y los niños dependiendo de la edad. Cuente cuentos a los niños y las niñas. Pueden ser cuentos cortos, pueden ser cuentos más largos, dependiendo de la edad del niño y la niña. Pero el cuento también es otra forma, otra estrategia que usted puede implementar. Así que vamos a seguir desarrollando este tema y para ello entonces invito a mi colega Berta Pérez, que nos va a desarrollar cada una de las estrategias de cómo es que vamos a desarrollarlos desde el hogar. Bienvenida, Berta. Muchas gracias, Lilian, por esta excelente introducción. Realmente nos ha ubicado en aquellas estrategias que debemos de implementar y conocer dentro del hogar. Es posible que los papás conozcan y desarrollen el aprendizaje y acompañen paso a paso a los niños en ese proceso tan importante y también tan significante que ellos viven. Y así es, eso es lo que hemos venido diciendo. Por eso estaremos compartiendo con ustedes 4 grandes estrategias el día de hoy que sin duda alguna se convertirán en herramientas que ayudarán a acompañar ese proceso que ustedes desean y que realmente soñamos que los niños y las niñas alcancen y logren también formar y desarrollarse y logren ellos alcanzar aquellos aprendizajes que cada uno de nosotros deseamos. Y uno de esos es hable con su niño y con su niña. ¿Por qué hablar con los niños y con las niñas? Y cómo hablarles también. Uno de esos es coméntele qué está pasando. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en su entorno? ¿Qué pasa en su comunidad? Hábleles y coménteles qué es una pandemia, cómo interfiere esto en lo que estamos viviendo, cómo lo deberían entender ellos también. Cuando nosotros ayudamos a los niños a comprender su entorno, les ayudamos a entender lo que está pasando, ellos logran entrar en eso que ellos muchas veces se confunden y logran llegar a tener ansiedades. Sin duda alguna, en este momento los niños y las niñas escuchan muchos comentarios, algunos positivos y otros que no son positivos. Y nada mejor que los papás y mamá les puede explicar qué es lo que realmente está pasando. Además de eso también, empiece cada día con los niños designándoles tareas. Y esta tarea es muy importante designarla de acuerdo a la edad, de acuerdo al grado que también ellos tienen. Así que al iniciar el día, para ubicarlo, planee cómo va a ser su día, qué es lo que quieren lograr y al finalizar, pregúntele qué les fue bien,
qué realmente aprendieron, qué les fue difícil y qué les gustaría seguir haciendo de esas tareas que miraron el día de hoy. Cuando nosotros hablamos con los niños y con las niñas, cuando nosotros conectamos con ellos, cuando decidimos darles espacio para escucharles, logramos desarrollar lo que nosotros llamamos un apego emocional, pero también ayudamos a que ellos se expresen mejor, ayudamos a que ellos conecten con la realidad que está pasando y logramos también que ellos entiendan su mundo y su entorno, y no solamente la experiencia que se vive cada día se convierte en un aprendizaje increíble, sino que también ellos van desarrollándose al paso de lo que la historia y los acontecimientos nos toca vivir. Así que anímese, hable con su niño, converse de lo que pasa. No hay miedo, no hay por qué temer a hablar con ellos. Bien, aquí compartíamos entonces la primera estrategia y la invitación era: hay que hablar con los niños y con las niñas. Vamos a continuar con la segunda estrategia. ¿Y de qué trata esta? ¿Cómo involucramos a los niños y a las niñas en las tareas diarias del hogar? ¿Cómo dentro de eso que realizamos cada día en la cotidianidad de la vida podemos crear aprendizaje, podemos crear espacios de conversación para que ellos se involucren y aprendan? Veamos un ejemplo. Cuando usted esté cocinando, imagínese cuántos ingredientes está utilizando. ¿Por qué no lo invitamos a que pase y le decimos: mira cuántos ingredientes hay aquí? Aquí está el tomate, aquí está la cebolla, aquí está el chiltoma, aquí está el arroz. Y dependiendo de lo que esté haciendo. Luego, una vez que el niño lo tenga ubicado, podríamos aprovechar esta valiosa oportunidad para decirle: mira, clasifícalos por el color. Y con eso estamos fortaleciendo cómo el niño aprende los colores. También podríamos decirlo: clasifícalos por el nombre de la letra que empieza cada uno. También podríamos aprovechar y decirle cómo suena la primera letra de esta hortaliza o de esta fruta que tenemos aquí en la mesa. Y así podemos ir explorando cada una de las características que va teniendo el niño y la niña y que estás ahí conversando dentro de la cotidianidad de la vida. Luego también imagínense hasta dónde podríamos llegar con esto. Siguiendo con el ejemplo, mientras estoy cocinando, le puedo decir: ¿dónde adquiero el chiltoma? Los chiltomas, por ejemplo, se siembran en nuestra huerta. El arroz tenemos que comprarlo en el mercado. Y con esto ubicamos al niño qué puede producirse y aprender qué se produce en su comunidad y cuáles son aquellas otras cosas que aún se tienen que ir a comprar externamente. Luego así podemos incluso medir los ingredientes que ellos tienen y con eso ellos también van aprendiendo los pesos, las medidas, el tamaño, es grande, es pequeño, qué color tiene, cómo suena, con qué letra inicia y también aprenden la gran diferencia y variedad que ellos también tienen que manejar. Así que anímese, es increíblemente cómo nuestra casa se puede convertir en una escuela para los niños y para las niñas y cómo en esas tareas diarias que utilizan pueden realmente ser escuelas para la vida, escuelas donde los niños desarrollan y aprenden y que esto luego va a tener un avance increíble también en el desarrollo escolar de las niñas y de los niños. Sin duda los padres muchas veces se preguntan: ¿cómo puedo contribuir yo a ese avance y a ese éxito escolar del niño? ¿Tengo las habilidades? ¿Tengo las herramientas para poder hacerlo? ¿Ves que sí puede? Si lo vas involucrando y le vas explicando lo que hace dentro de ese contexto, contribuye enormemente al éxito escolar de tu hijo. Así que introduce, involucra de verdad y explícale al niño. Cuando logras esto, ¿qué habilidades vamos a desarrollar con esta sencilla estrategia? Vamos a fortalecer el vocabulario, vamos a trabajar con ellos la expresión, vamos a aumentar su conocimiento, vamos a generar creatividad, pero también vamos a contribuir a que haya un mayor logro y apego y confianza con sus papás y su mamá. Él tiene maestros en la escuela, pero también sabrá que tiene maestros en su hogar. Así que adelante, hay que involucrar a los niños y abrir esos espacios de aprendizaje dentro del hogar. Tu casa se puede convertir en un aula maravillosa para que los niños y las niñas aprendan.
Continuamos entonces, ella era la segunda estrategia y hablábamos de 4 estrategias que ya se nos introducía al inicio. Vamos con otra estrategia que también es muy fácil aplicarla. ¿Cuál es? Cantar. Sin duda, a veces se dice, sí puedo cantar o no puedo cantar, pero hay algo increíble. A los niños les fascina cantar. Los niños aman cantar porque los niños tienen libertad, porque los niños no tienen miedo de expresar sus emociones. A nosotros en algún momento de pronto nos dijeron que no teníamos voz o no teníamos entonación, pero el niño ama la libertad y para él es divertido poder cantar. Anímate a cantar con el niño, anímate a inventar canto, anímate a enseñarle nuevas formas de expresarse. El canto se convierte en una maravillosa experiencia para poder realmente desarrollar muchas habilidades. Solo te imagínate lo grande que puedes lograr con esto. Cuando fomentas el canto, trabajas la expresividad, fortaleces el liderazgo, también desarrollas mejor la fluidez en el niño, pero también es aquella posibilidad de trabajar con él la libertad y de expresar aquello que siente. Y sin duda también es una de las herramientas que ayuda a mejorar el proceso de memorización. Los niños se aprenden el canto con mucha rapidez. Inténtalo y verás cómo sí hay que cantar con los niños. Además de que es una actividad muy divertida y muy fácil, vas a contribuir y vas a desarrollar grandes habilidades que ayudarán también a ese éxito escolar que esperamos de ellos y de ellas y que sin duda queremos que los niños y las niñas expresen su mayor potencial y logren ser esos niños plenos que todos y todas soñamos. Y ahí vamos ya con la estrategia número 3. Ahora vamos a continuar con la estrategia número 4 y estas eran ya parte de esas 4 estrategias que Lilian nos comentaba y nos introducía. Y esta es: cuéntale cuentos a los niños. ¿Por qué contarle cuentos a los niños? Cuando le cuentas cuentos a los niños, les enseñas a expresarse, les enseñas a memorizar, les enseñas a que aprendan nuevos conocimientos, contribuyes a que ellos desarrollen su vocabulario. ¿Y por qué contarles cuentos? Imagínate, de pronto sí sabes algunos, de pronto los papás no saben tanto, invéntalos. Cuéntale lo que ha pasado, recuerda aquellos cuentos que te contaron de niño, aquellos que han sido divertidos, que han sido significativos. Y algo importante es cuéntale a los niños una y otra vez los cuentos. A los niños hay que contarles las cosas varias veces y con esto nosotros desarrollamos el proceso de memorización. Así que hay que atreverse a hacerlo una y otra vez. Contarle cuentos a los niños ayuda a que ellos conecten también con sus emociones. Por ejemplo, cómo ubicar cuentos que tengan relación con el ambiente. Pongamos un ejemplo. Imagínate que le cuentas el cuento del granjero y en ese cuento del granjero le vas a decir, bueno, el granjero tenía muchos animales en su granja y ahora entre esos animales que tenía estaba la vaca y le dices al niño para que él intervenga en eso. ¿Cómo suena? ¿Cómo dice la vaca? Y el niño va a responder mu. Y también entonces vamos a ayudar a fortalecer los sonidos para que el niño identifique y logre también una mayor expresividad. Hay que contar cuentos, hay que invitarlos a que sean parte de ello, hay que tomarlos en cuenta cuando lo hace. ¿Y cuándo hacerlo? Escoge una hora. ¿Cuál te queda mejor dentro de la casa para poderla hacer? En cualquier momento del día pudiera ser, o lo quieres hacer al atardecer o lo quieres a iniciar el día. Y algo también es muy importante, cada vez que lo hagas, ojalá esto se convierta en un hogar, dentro del hogar se convierta en un hábito donde todos los días es la hora de leer un cuento y es la hora de escuchar un cuento. Cuando los niños saben eso, ellos mismos te lo van a reclamar y le van a pedir a los papás, es la hora del cuento, quiero irla a escuchar, es la hora del cuento y hoy qué me vas a contar, ¿no? Y vamos a crear en ellos expectativas de qué es aquello nuevo que hoy les vamos a decir. Así que hay que animarse, hay que contarles cuentos y cuentos a las niñas. Como ya les hablaba anteriormente sobre la importancia de contarle cuentos a los niños, por qué contárselo y también cómo contárselo, vamos a invitar al profesor Francisco para que él nos modele de una forma activa y práctica
cómo contarle cuento a un niño. Gracias, Bertita. Dando continuidad lo de Bertita sobre la importancia de la lectura de cuentos, vamos a echar a andar esta estrategia de gran importancia para promover en el hogar. Una de las cosas muy importantes son las láminas para hacer las predicciones, donde de gran importancia qué observan en las láminas, porque es importante el desarrollo de las láminas para desarrollar los cuentos, donde los niños van a discriminar la lámina. Es importante las predicciones porque ahí nos damos cuenta de qué se trata la historia del cuento, de qué se trata la historia, qué observan, y ahí se hacen las predicciones, y a continuación vamos a modelar lo que es un cuento realmente de gran importancia para los niños y niñas en el hogar. A continuación les voy a compartir una lectura titulada del cuento El ratón en la reunión. Una vez los ratones en la comunidad Charco de los Bueyes convocaron una reunión. En esta reunión el jefe de los ratones dijo: siempre hemos tenido problemas con el gato, miau, miau, que nos come todo el tiempo. Debemos encontrar una solución para que no nos sorprenda durante la noche y nos coma. Se discutieron muchos planes y todos se rechazaron. Por fin, un ratón muy joven se levantó y propuso que al gato le pusieran una campana alrededor del cuello. Así siempre escucharían al gato miau, miau, mucho antes de que aparecieran y podrían escapar de él. Esta sugerencia se recibió con muchos aplausos y todos estuvieron de acuerdo que eso era lo que debía hacerse. Seguidamente se levantó un ratón viejo que había permanecido callado todo el tiempo. Dijo que él consideraba que era el plan muy inteligente y que sin duda solucionaría el problema. Solo tenía una pregunta: ¿cuál de ellos le iba a poner la campana alrededor del cuello al gato? ¡Miau! Ninguno se ofreció de voluntario y hasta en el día de hoy los gatos le causan muchos problemas a los ratones. Ahora les vamos a hacer unas preguntas de qué aprendimos del cuento. ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Por qué aplaudieron los ratones? ¿Qué otro plan hubiese aplicado los ratones para evitar la molestia del gato? Ahora ¿por qué es importante leerles el cuento a los niños y niñas en el hogar? Para motivar la lectura, lea el cuento usted antes de leérselo a los niños y niñas. Leer en voz alta. Señale cada palabra que lea con el dedo y con el lápiz. Enséñele las imágenes del libro del cuento a los niños. Si le está leyendo a más de un niño, siéntate a los niños cómodamente acerca de usted mientras les lee el cuento. Lee el cuento despacio y no vacile mientras lo haga. Haga pausas donde sea necesario. A continuación vamos a hacer el cierre de conclusión del tema y vamos a invitar a Lilian Cárdenas, que nos va a hacer el cierre de la temática del tema del día de hoy. Muchas gracias, Francisco. Bien, entonces aquí estamos concluyendo el tema, un tema muy interesante, ¿verdad? Así que vamos a recordar que fueron 4 estrategias las que les compartimos, ¿sí recordamos? Así que al conversar, al leer, al cantar, al contar un cuento, ¿qué estamos haciendo con los niños y las niñas? Lógicamente se van a interesar en leer libros, en leer cuentos. También, ¿qué va a pasar? La relación entre padre, madre, tutor e hijo e hijas va a ser más fuerte. Esa relación, ese vínculo que se forma entre madres, padres y el hijo al leer los cuentos, al cantar, al hacer todas estas estrategias que hemos compartido, va a ser más fuerte. También eso va a aumentar el vocabulario en las niñas y en los niños. Va a comprender mejor su entorno. En la medida en que yo estoy conversando con las niñas y los niños, estoy cantando, estoy contando cuentos, eso va a hacer que comprenda mejor su entorno. También, ¿cuál es la otra ventaja? Que va a mejorar su expresividad, va a aumentar su imaginación y, por supuesto, que leer
va a aumentar su confianza. Así que veamos todas las ventajas que tiene el explicar, el trabajar estas estrategias con las niñas y los niños, ¿no? Desde el hogar, desde un ambiente amigable, desde un ambiente cálido, cómo podemos ir con estrategias sencillas como las que ya nos explicaba mi colega Berta, cómo podemos ir trabajando todas esas estrategias desde el hogar y cómo eso también va a fortalecer el aprendizaje en las niñas. Y déjenme decirle que es un aprendizaje para la vida. Lo que uno aprende en la casa, ese vínculo que se genera entre mamá, papá e hijo, ese vínculo es el que le va a desarrollar también esa capacidad de seguridad en esas niñas y esos niños. Así que es un aprendizaje para la vida. Pero bien, vamos a concluir entonces invitándoles que podamos reflexionar en dos preguntas, que eso podamos seguir profundizando en este tema. Así que yo les invitaría a que puedan mencionar 3 estrategias que ustedes les recomendarían a los padres y las madres trabajar dentro del hogar para fortalecer ese aprendizaje con las niñas y los niños. Y también les invitaría a pensar cómo hacemos para continuar orientando a los padres y las madres en pro de fortalecer ese aprendizaje en las niñas y los niños, sabiendo que esta es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Así que cómo vamos a seguir orientando, animando a esos padres y madres para que se involucren también en este aprendizaje y entonces podamos fortalecer en las niñas y los niños ese aprendizaje. Muchas gracias. Hemos concluido por aquí, dejamos el tema, pero podemos continuar en otro momento para profundizar. Les agradecemos.